Muy buenos días, hermanos. Lo siento, pero tendrán que escucharme mucho hoy porque me toca la predicación y la escuela dominical. Ah, pero lo bueno es que probablemente va a ser el mismo tiempo que cuando el pastor predica. Entonces, vamos a ver. Pero vamos a seguir nuestra serie de Romanos y estamos hoy en el capítulo 4. Y aquí vamos a ver un ejemplo de la justificación por la fe. En Romanos capítulo 4, Pablo aquí está dando un ejemplo de lo que él enseñaba en el capítulo 3 de Romanos. Entonces vamos a leer el pasaje. Hoy nos tocan los primeros 12 versículos de Romanos capítulo 4. Pueden seguirme en sus Biblias o nada más escuchar. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 11. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Vamos a orar para entregar este tiempo a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos tu ayuda en estos momentos para poder entender y aplicar tu palabra en nuestras vidas. Este pasaje nos va a hablar del Evangelio y pedimos tu luz para las personas que no te conocen, para que puedan conocerte hoy. Entonces, esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada el pastor Miguel nos compartió sobre la doctrina de la justificación por la fe en el capítulo 3 de Romanos. La última parte ahí nos habla de esta doctrina de la justificación por la fe, que Dios nos regala su justicia y nos pone en una relación correcta con Él por la fe y no por las obras. Y esta es la misma enseñanza que Pablo nos va a dar en este capítulo también. Y en este capítulo, Pablo sigue su argumento con un ejemplo. Siempre nos ayudan los ejemplos. Entonces, en este capítulo, Pablo nos da un ejemplo muy conocido del Antiguo Testamento, que es Abraham. Y para entender el argumento de Pablo en este capítulo, necesitamos repasar un poco de la historia de este patriarca. No voy a asumir que todos ustedes saben toda su historia y no vamos a leer toda su historia porque serían tal vez 2 o 3 horas para leer todo lo que nos habla de Abraham del Antiguo Testamento. Pero algunos detalles para poder entender este pasaje. A mí me encanta la historia de Abraham por varias razones. Una es porque su esposa se llama Sara y es un muy buen nombre. Y eso me gusta. Otra cosa que me gusta de su historia es que Dios le enseñó la paciencia. Y es algo que yo he visto en mi vida muchas veces, que yo tuve que esperar mucho tiempo más de lo que quería para recibir algo que Dios tenía para mí. Y en la vida de Abraham vemos que él tenía 75 años cuando Dios hizo la promesa de un hijo. Y fue hasta los 100 años que nació Isaac. Tuvo que esperar 25 años para recibir esa promesa.
Y había otras promesas de Dios que Abraham nunca recibió en su vida, pero siguió confiando en la palabra de Dios. Un detalle interesante que nos da Josué es que Abraham no siempre era creyente en Dios. En Josué 24 leemos esto acerca de Abraham. Josué 24, 2 y 3, y dice, así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Entonces nos dice que Abraham no siempre era creyente, no siempre era un hombre que hacía las cosas que agradan a Dios, sino que servía a otros dioses. Estaba en la idolatría, como tal vez algunos de nosotros. Abraham no era un buen hombre, no siempre hacía lo correcto, sino como nos dice este pasaje, servía a otros dioses. Y sin embargo, Dios lo escogió y lo llamó para conocer personalmente a Dios y a servirlo. Y leemos esto en Génesis capítulo 12, que es la primera mención de Abraham en las Escrituras. Génesis 12, 1 a 4. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Esta es la primera promesa que Dios le da a Abraham. Y unos capítulos después, en el capítulo 15, vemos una promesa más específica que Dios le da a Abraham, que va a tener un hijo y luego una descendencia tan incontable como las estrellas. Esto vemos en Génesis 15, 5 a 6, que nos dice, el Señor lo llevó fuera, Abraham, y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Este pasaje es el pasaje, este mismo pasaje, Pablo cita en Romanos capítulo 4 y lo cita varias veces en el pasaje que estamos viendo hoy y después también. Génesis 15, 6 es clave aquí. Y Abraham creyó en el Señor. Abraham confió en la palabra de Dios, en su promesa. ¿Y qué pasó? Él, Dios, se lo reconoció por justicia. Dios le dio el regalo de su justicia. Y entonces Abraham estaba entonces en una relación correcta con Dios. Entonces vamos a ver ya el pasaje en Romanos 4. Y nada más hay dos divisiones que les voy a presentar. Los versículos 1 al 8 vamos a pasar más tiempo aquí y luego los versículos 9 al 12. En los versículos 1 al 8 vemos la naturaleza de la justificación por la fe contrastada con las obras. Y es la misma enseñanza que Pablo nos dio en el capítulo 3 también, pero aquí nos está dando ejemplos, porque nos ayudan los ejemplos. Primeramente tenemos el ejemplo de Abraham en los versículos 1 al 3, que nos dice esto. ¿Qué diremos entonces? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Pablo continúa su enseñanza sobre la justificación por la fe aquí en el capítulo 4 con el ejemplo de Abraham. Dijo al final del capítulo 3 que la justificación es por la fe, que no es por obras. No llegamos a tener una relación correcta con Dios por nuestras obras, sino por fe. Y que esta justificación es para los judíos y los gentiles. No es solamente para los judíos, los descendientes físicos de Abraham. También nos dijo en los versículos 27 a 28 del capítulo 3 que la jactancia es excluida. No podemos jactarnos, gloriarnos por la salvación que tenemos, por tener la justificación de Dios. ¿Por qué? Porque no es por obras.
No es por las cosas que hacemos, sino es por fe. Y la Biblia nos enseña que aún la fe es un regalo de Dios. Si creemos en Cristo, si tenemos la justificación y esta relación correcta con Dios, no es por nosotros, sino por Dios, por su gracia, por su misericordia con nosotros. No tenemos una relación correcta con Dios porque hicimos todas las cosas correctas, porque leímos la Biblia, porque oramos, porque dimos a la iglesia, porque ayudamos a las personas. Sí, son cosas buenas que debemos hacer, pero eso no nos gana la salvación. Mucha gente piensa así, pero es incorrecto. Somos salvos, tenemos esta relación correcta con Dios porque confiamos en las promesas de Dios y especialmente en su promesa de perdón y salvación que tenemos en Cristo. Pero tal vez algunos lectores de esta epístola de Pablo todavía no están convencidos. Entonces Pablo sigue su argumento con estos ejemplos en el capítulo 4. Y primeramente nos da la vida de Abraham, que empieza en los versículos 1 a 3, y luego el resto del capítulo también va a tratar de él también. Y su pregunta aquí al principio es, ¿cuál fue la experiencia de Abraham en cuanto a la fe y las obras? ¿Fue Abraham salvo por sus obras o por la fe? ¿Fue Abraham justificado por sus obras o por la fe? Y esa es la pregunta de Pablo en el versículo 1. Abraham era el padre de los judíos según la carne. Eso es que era su antepasado humanamente hablando. Los judíos tenían mucha reverencia, mucho respeto para Abraham. Era alguien muy importante para ellos. Tal vez hasta como Jesús es para nosotros. Lo respetaban mucho. Y Abraham era el fundador de la nación judía y en cierto sentido también el fundador de su religión. Entonces era alguien muy importante para los judíos. Y si alguien pudiera ganar la salvación por sus obras, sería Abraham. Sería Abraham. Pero, ¿cuál fue su experiencia? Pablo aquí nos enseña que no fue así. Versículo 2 nos dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Otra manera de traducir este versículo sería, porque si Abraham hubiera sido justificado por sus obras, porque no fue justificado por sus obras, tendría de qué jactarse, pero no es así con Dios. No funciona así con Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo quiere decir que si ni Abraham, el padre de la nación y la religión judía, pudo ser justificado por sus obras, los judíos, aunque fueran muy buenos y justos, tampoco pueden ser justificados por sus obras. Ninguno puede. Simplemente no funciona así con Dios. Abraham no tenía de qué jactarse y nosotros tampoco, porque la relación correcta con Dios no es algo que nosotros ganamos, sino es algo que recibimos por fe. Y esto es lo que enseña en el versículo 3, donde cita Génesis 15:6. Y dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Y creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La justicia de Abraham, su relación correcta con Dios, no dependía de las cosas buenas que Abraham hacía, sino que fue un regalo de Dios, que él, Abraham, recibió por fe. Dios lo consideró justo porque Abraham confió en las promesas de Dios. Y es igual para nosotros. Dios no nos considera justos por las cosas que hacemos, sino si confiamos en Cristo, en las promesas de Dios. En los versículos 4 y 5, Pablo sigue con el ejemplo de un trabajador. Todos sabemos cómo funciona el trabajo. Trabajas y te pagan. Muy sencillo, ¿no? Y dice el versículo 4, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mucha gente piensa de su relación con Dios como la relación entre un trabajador y su jefe. Dios es el jefe y nosotros los trabajadores. Nosotros hacemos nuestro trabajo, nuestras obras, y Dios nos debe la salvación como un pago, como un salario por nuestro trabajo. Mucha gente piensa así, pero es incorrecto. Y Pablo aquí está corrigiendo esa mentalidad equivocada. En el versículo 4, Pablo nos habla de un trabajador que hace su trabajo y su jefe le paga su salario. Y así funciona en el trabajo. Si el jefe no te paga, es un mal jefe, ¿no?
Cuando tu jefe te da tu salario, no es un regalo. Eso es lo que está diciendo. Muy, muy sencillo, ¿no? Cuando tu jefe te paga, no es un regalo. No tienes que decirle muchísimas gracias por tu generosidad. No merecía esto. No. Por tu trabajo ganaste ese dinero. Lo mereciste por tu trabajo. Y es una deuda que el jefe tiene que pagar. Y si el jefe no lo paga, está mal. El jefe es obligado a pagar a sus trabajadores. Pero no es así con Dios. No es así en nuestra relación con Dios. No es como el trabajo. Porque Dios no tiene ninguna obligación a nadie. Nadie es suficientemente bueno como para merecer la salvación. Romanos 3 ya estableció eso. Ya nos enseñó que todos somos pecadores, somos culpables delante de Dios. Lo único que merecemos es el castigo eterno en el infierno, separados de Dios para siempre. Eso es lo que todos merecemos. Esa es una mala noticia. Pero hay una buena noticia. En el versículo 5, Pablo nos da esperanza. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces existe una manera de restaurar la relación con Dios y tener la vida eterna con Él. Y este versículo nos enseña dos cosas. Número uno, tenemos que dejar de intentar ganar nuestra salvación. Tenemos que dejar de intentar ganar nuestra propia salvación por nuestra propia cuenta. No lo podemos hacer y no debemos intentar. Nunca vamos a ser suficientemente justos y buenos para estar en una relación correcta con Dios. Y si seguimos pensando y actuando así, no seremos salvos. Eso es el orgullo, pensar que yo lo puedo hacer. No es posible. Tenemos que dejar de intentar ganar nuestra salvación por nuestras obras. Tenemos que admitir que somos pecadores y no podemos ser salvos por nuestros méritos. No podemos ganar la salvación. Y en segundo lugar, aquí tenemos que recibir por fe la justicia de Dios como un regalo. Dios nos ofrece su justicia, esta relación correcta con Él, como un regalo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que aceptarlo. Tenemos que recibir este regalo de Dios, que es su justicia, la justicia de Cristo en nuestro lugar. Tenemos una deuda infinita, que es la injusticia contra un Dios infinito y justo. Aunque fuera un solo pecado, merece un castigo eterno, porque es contra un Dios eterno y justo. Pero no es un solo pecado. Si somos honestos, tenemos que admitir que todos los días pecamos contra Dios. Todos los días pensamos, decimos y hacemos cosas que van en contra de la ley y el carácter de Dios. Es una deuda infinita que no podemos pagar con ninguna cantidad de trabajo. Con ninguna cantidad de buenas obras podemos pagar esta deuda. Pero el problema no es solamente nuestra injusticia, sino también nuestra falta de la justicia activa. No solamente hemos pecado y no hemos hecho lo bueno, sino también estamos mal porque no hemos hecho las cosas que Dios requiere. No tenemos justicia. Tenemos injusticia y no tenemos la justicia que debemos tener para entrar en una relación con Dios. Dios no solo requiere que no pequemos, sino también que lo obedezcamos perfectamente. Y hemos fallado en las dos cosas. Hemos pecado contra Él, pensando, diciendo y haciendo cosas que no debemos, pero tampoco hemos guardado perfectamente su ley, siempre actuando, pensando y diciendo las cosas que Dios demanda. Entonces, tenemos aquí un doble problema. No somos justos como Dios requiere y somos muy injustos. Esta es una muy mala noticia. Y tenemos que empezar aquí para poder llegar a la buena noticia. Porque la buena noticia, el Evangelio, realmente no es tan bueno si no reconocemos que estamos muy mal, desesperados en necesidad de Dios. De manera de ilustración, Pablo aquí está usando el lenguaje de la contabilidad. Hay una palabra en el griego aquí que Pablo utiliza como 6 o 7 veces en este capítulo para hablar
de las cuentas. Y aquí está hablando de la contabilidad. Y siempre es una cosa que me ha fascinado, los números, la contabilidad. Y podemos imaginar, vamos a poner números, pero realmente es una cantidad infinita. Podemos imaginar que tal vez para entrar en el cielo, en esta relación correcta con Dios, Dios requiere que nuestra cuenta tenga 50,000 pesos de justicia. Necesitamos 50,000 pesos de justicia en nuestra cuenta. Eso es lo que Dios quiere. Pero en vez de tener esos 50,000 pesos de justicia, tenemos una deuda de 50,000 pesos a nuestra cuenta. Realmente es solo un número porque la cantidad realmente es infinita. Pero el problema, tal vez pueden imaginar con esa imagen de contabilidad. Debemos tener 50,000 pesos, pero en vez de tener esa cantidad, tenemos el opuesto, que es una deuda de 50,000 pesos. Entonces Dios, siendo justo, no nos permitirá entrar a la vida eterna con Él. No solo por nuestra deuda, sino también por la falta de lo que debemos tener, que es la justicia que Él requiere. Entonces no solo necesitamos una solución a nuestra deuda de pecado, sino también una solución para darnos una justicia que no tenemos. No solo necesitamos que Dios nos declare inocentes del pecado, como estar en ceros, eso no es suficiente. También necesitamos que Dios nos declare justos. Aquí es donde entra la buena noticia. Hasta ahora ha sido mala noticia. Pero aquí entra la buena noticia, el Evangelio, que Dios hizo una manera en que no solo podemos tener perdón de nuestros pecados, sino también Dios nos puede regalar la justicia perfecta de Cristo a nuestra cuenta. No solo puede declararnos inocentes del pecado, sino también nos declara justos, como si hubiéramos guardado perfectamente su ley. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? No lo merecemos. Pero esto es lo que Cristo logró por nosotros. Él fue el único hombre, la única persona en toda la historia que nunca pecó. Nunca rompió las leyes de Dios. Además de eso, Él cumplió toda la justicia de Dios. Cumplió toda la justicia que Dios requiere, siempre hacía lo que agrada a Dios, lo correcto. Y aunque Él era perfecto, el único perfecto, y no merecía la muerte, Él dio su vida por nosotros en la cruz. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestra injusticia y nos regala su justicia, pero no es automático. Él murió en nuestro lugar y por medio de su muerte y su resurrección nos regala su perdón de nuestros pecados y también su perfecta justicia. Pero es un regalo que se recibe por fe. No es automático. No todos reciben este regalo. Solamente se recibe por fe. Y esto es el Evangelio, la buena noticia. Que merecíamos la muerte. Merecíamos ser separados siempre de Dios por nuestros pecados y por nuestra falta de justicia. Pero por medio de Cristo recibimos perdón y una relación correcta con Dios cuando confiamos en Él. Si tú no has confiado en Cristo para el perdón de tus pecados y para recibir esta justicia, esta relación correcta con Dios, la Biblia nos dice, hoy es el día de la salvación. Mañana no es garantizado. Confía en Cristo hoy, no esperes más tiempo. Él es el único camino. Solamente por fe en Él puedes tener la vida eterna con Dios. Porque Él nos da el perdón de nuestros pecados y su justicia perfecta. Y Pablo continúa diciendo en el pasaje en los versículos 6 a 8 que esta también fue la experiencia de David. Tenemos aquí el ejemplo de David en versículos 6 a 8. Y dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Entonces Pablo argumenta aquí en los versículos 6 a 8 que esta idea de tener el perdón y la justicia de Dios no es algo nuevo.
Es algo que también David experimentó y que menciona en los Salmos. Aquí está citando el Salmo 32. Y David habla aquí de la alegría o felicidad que es para las personas que han experimentado el perdón de sus pecados. Alegría, felicidad. Y David hablaba de su experiencia personal. Sabemos que aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, hizo muchas cosas malas. Cometió algunos pecados muy graves en su vida. Pero David experimentó el perdón de Dios. Él experimentó esta justicia, esta relación correcta con Dios, a pesar de ser un pecador como nosotros. Y él sabía por su experiencia que no había nada que traía más felicidad y gozo que tener una relación correcta con Dios. Pregúntale a un verdadero cristiano, ¿qué le trae felicidad y gozo? Y si es un verdadero cristiano, sabe que la mejor felicidad, la mayor felicidad y gozo viene de una relación con Dios, de estar en esta relación correcta con Dios. Y nosotros también podemos experimentar esta gran alegría como David. Pero tenemos que recibir por fe el perdón y la justicia de Dios. Como hizo Abraham, como hizo David, también tenemos que hacer nosotros. Recibir por fe el perdón y la justicia de Dios. Y no hay nada mejor que vivir en una relación correcta con Dios. La última parte de este pasaje, los versículos 9 al 12, nos habla de los recipientes de la justificación por la fe. ¿Quiénes reciben esta bendición? Y nos dice Pablo en el versículo 9, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Entonces, la pregunta de Pablo aquí es, ¿para quiénes es esta bendición de la salvación? ¿Quiénes pueden ser justificados y tener esta relación correcta con Dios? ¿Es algo solamente para los judíos o es para todos, para todo el mundo? Esta es la pregunta de Pablo aquí. Y su respuesta es una muy buena noticia para nosotros, porque creo que la mayoría de nosotros no somos judíos. Tal vez todos. No somos judíos. Entonces, la respuesta de Pablo aquí es que no es solamente para los judíos, es para todo el mundo. Esta justicia que Abraham recibió del Señor no le fue dada por haber hecho algo bueno o por ser una persona de buen carácter. Como ya vimos, Abraham servía a otros dioses. Sin embargo, Dios lo llamó. Dios le dio su promesa, su bendición, no porque lo merecía, sino porque Abraham creó a Dios por su fe. Abraham recibió la justicia de Dios siendo incircunciso. Y toda esta parte del pasaje nos está hablando de lo que habla de Génesis 17. Y no lo vamos a leer, pero lo pueden estudiar después si quieren. Génesis 17 es cuando Dios le da a Abraham el sello que es la circuncisión, como una señal del pacto. Pero nos dice aquí Pablo que Abraham recibió esta bendición de la justicia de Dios antes de la circuncisión. Es decir, Abraham no había obedecido a Dios, no había hecho nada para merecer esta salvación, esta relación con Dios. Sin embargo, fue un regalo de Dios que Abraham recibió por fe. Y solamente después de eso, Dios le dio la señal de la circuncisión y Abraham obedeció. Entonces ahí vemos que sí es importante la obediencia. Es importante obedecer a Dios, pero no lo hacemos para ganar la salvación, para ganar el favor de Dios. No. Solamente tenemos la salvación por la fe, por creer la promesa de Dios. Y entonces este pasaje nos dice que Abraham es el padre no solamente de los judíos, de la circuncisión, dice, sino también de todos los que siguen su ejemplo de fe. Si nosotros seguimos el ejemplo de Abraham, creemos la promesa de Dios, del perdón y de la justicia que Él nos regala por fe. Si creemos como Abraham, somos también parte de su descendencia y recibimos también las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Y vamos a hablar un poco más de eso la próxima semana, si Dios quiere, cuando terminamos este capítulo. Abraham fue salvo y recibió
la justicia de Dios como un regalo por la fe, de la misma manera que nosotros. La única manera de estar en una relación correcta con Dios siempre ha sido la misma. Siempre ha sido igual, recibirlo por fe. La fe siempre ha sido la única manera para estar en una relación correcta con Dios. Entonces, de manera de aplicación, es muy sencillo. ¿Confías en la promesa de Dios, del perdón y de la justicia que Él te regala por creer en Cristo? La salvación es un regalo de Dios que solo se recibe por fe. No hay nada que podamos hacer para ganar el favor de Dios o estar en una relación correcta con Él. Lo único que nos pide es confiar en Cristo. Y si confiamos en Él, Dios nos perdona los pecados y nos regala la justicia perfecta de Cristo. Y así gozamos de una relación correcta ahora con Dios y después de morir o que venga Cristo, la vida eterna con Él. Y mi pregunta para cada uno de ustedes hoy es, ¿has puesto tu confianza solamente en Cristo para tu salvación? ¿Has confiado plenamente y únicamente en Cristo para tu salvación? ¿O estás confiando en tus obras? ¿Todavía estás tratando de ganar el favor de Dios por hacer muchas buenas cosas? No es posible. Pablo nos muestra esto en este pasaje. No podemos ganar la salvación. Estamos perdidos, somos pecadores y merecemos el castigo de Dios. Pero Dios nos da la promesa que si confiamos en el que justifica al impío, eso es Cristo, y confiamos en Él, tenemos la vida eterna. Tenemos el perdón de nuestros pecados y tenemos la justicia perfecta de Cristo a nuestra cuenta. Gracias a Dios por eso. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias por la salvación que nos ofreces en Cristo. Y mi oración, Señor, es que si hay alguien que está escuchando este mensaje que no te conoce, que no está en una relación correcta contigo, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Gracias por este evangelio, por esta buena noticia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos siguiendo nuestro estudio del discipulado de los navegantes, del libro Creciendo Firmes en la Familia de Dios. Y la vez pasada vimos una parte de la oración. Son dos partes en el libro y hoy quiero repasar un poco de lo que vimos la vez pasada y también vamos a ver la segunda parte de la oración. ¿Qué es la oración? La oración es nuestra comunicación con Dios. La oración es comunicar con Dios, es tener esta comunicación con Dios. Y pues antes de entrar en la oración, vamos a repasar el versículo de memoria que vimos la vez pasada, que es Juan 16:24. Y dice esto: hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. ¿Qué significa este versículo? Nos dice Jesús, bueno, está hablando a sus discípulos, que ellos no habían pedido nada en el nombre de Jesús. En sus oraciones no habían pedido en el nombre de Jesús. Y Jesús dice que deben hacer eso. Pedir en el nombre de Jesús, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? No es solamente usar el nombre de Jesús en nuestras oraciones como una palabra mágica, sino pedir a sus méritos, a los méritos de Jesús, porque nosotros no merecemos recibir nada, solamente Jesús. Entonces pedimos en el nombre de Jesús como sus representantes y nos da este privilegio. Como creyentes, disfrutamos de una relación con Dios y Dios nos ha dado un privilegio especial y este privilegio es la oración. Hebreos 4:16 nos dice esto. Nos dice por qué necesitamos orar. Por tanto,
Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Necesitamos ayuda. Muchas veces pensamos que podemos pues vivir o hacer las cosas a nuestra manera sin la ayuda de Dios, pero simplemente no es así. Siempre necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios para todo. Pero muchas veces somos como los niños, como Mikey, por ejemplo, a veces ya va a cumplir 2 años y está en esta pues temporada de pues querer hacer las cosas a su manera, no quiere recibir ayuda. Y nosotros como padres sabemos que él necesita ayuda, pero él no quiere reconocer eso a veces. Y somos iguales muchas veces en nuestra relación con Dios. Dios sabe que necesitamos su ayuda, pero muchas veces no queremos pedir su ayuda. Pero siempre necesitamos de la ayuda de su gracia, de su misericordia, y tenemos este privilegio. Dios nos ha dado el privilegio de acercarnos a su trono de gracia para recibir la misericordia y la gracia que necesitamos. El Salmo 62:8 nos dice que debemos confiar en Dios y decirle lo que hay en nuestro corazón. Dice esto: oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio y por eso debemos confiar en Él y decirle lo que hay en nuestro corazón. Esto es la oración. ¿Por qué a veces no queremos hacer eso? ¿Por qué no queremos orar y decirle lo que hay en nuestro corazón? Tal vez porque no creemos la verdad, que Él es nuestro refugio. No creemos que Dios es nuestro refugio y por eso no queremos confiar en Él. O sabemos que hay cosas en nuestro corazón que están mal y por eso no queremos abrir nuestro corazón a Dios, aunque la realidad es que ya sabe todo lo que hay en nuestro corazón. Pero Dios nos dice que debemos confiar en Él y decirle lo que hay en nuestro corazón. Algunas distintas clases de oración. El libro nos menciona estas 5 clases de oración: alabanza, agradecimiento, confesión, intercesión y petición. Y no vamos a leer todos estos pasajes, pero una pequeña explicación de cada parte. Alabanza es pues alabar a Dios por quien Él es, por las cosas que Él ha hecho. Y Hebreos 13:15 nos dice que debemos ofrecer un sacrificio de alabanza a Dios. Agradecimiento es dar gracias a Dios. Siempre hacemos eso como iglesia al principio de nuestros servicios. Efesios 5:20 nos dice, den siempre gracias por todo. Y en Tesalonicenses también nos dice que en todas circunstancias debemos de dar gracias. Agradecimiento debe ser parte de nuestra oración. Confesión. El Salmo 38:18, David dice, pero confieso mis pecados. Parte de nuestras oraciones también es confesar nuestros pecados a Dios. Intercesión. Intercesión es orar por otros creyentes. Y Santiago 5:16 nos habla de eso, que debemos orar por otras personas. Y aquí menciona a las personas enfermas, que debemos orar por ellas. Y finalmente, petición. Petición es pedir cosas pues personales de Dios. Y tenemos el ejemplo de Lucas 11:3. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Pedir la provisión y el cuidado de Dios. Son algunas clases distintas de la oración. En la práctica de la oración, Dios tiene algunos requisitos para la oración. ¿Qué tenemos que hacer antes o durante la oración? La primera cosa que menciona el libro es confesar el pecado. El Salmo 66:18 dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Tenemos que confesar el pecado. Si estamos viviendo en pecado, la Biblia enseña que Dios no nos va a escuchar. Si estamos viviendo en el pecado, Dios no nos escucha nuestras oraciones. Tenemos que confesar el pecado, arrepentirnos. Segundo, tener fe. En Mateo 21:22, Jesús enseña a sus discípulos todo lo que piden en oración, creyendo
lo recibirán. Tenemos que tener fe y creer en la bondad y en el poder de Dios para darnos lo que es mejor para nosotros. Tenemos que permanecer en comunión con Cristo. Y esto Jesús enseña en Juan 15. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Cuando permanecemos en comunión con Cristo, vamos también a saber cómo Él piensa y qué es lo que Él quiere, qué agrada a Dios. Y entonces vamos a pedir las cosas que le agradan. Pedir en el nombre de Jesús, y ya vimos eso en Juan 16:24. No solamente usar el nombre de Jesús en nuestras oraciones, sino pedir como sus representantes a sus méritos. Pedir cosas que le agradan, primera de Juan 5:14-15, y como ya mencioné en Juan 15, cuando permanecemos en comunión con Cristo, también vamos a pedir cosas que agradan a Dios. Y pedir con buenas intenciones, Santiago 4:3. Muchas veces pedimos cosas solamente para que sean cosas que nos den placer. Y Santiago dice que eso está mal. Dios sabe nuestras intenciones y debemos pedir con buenas intenciones, con buenos motivos cuando oramos. La segunda parte de esta enseñanza sobre la oración encontramos en la sesión 4 del libro y empieza con el patrón de Cristo para la oración. Y tenemos el ejemplo que Cristo nos dejó a sus discípulos en Mateo 6:9-13, que llamamos el Padre Nuestro. Y pues no vamos a dar muchos detalles de esta oración porque ya hicimos toda una serie sobre esta oración. Pero vamos a ver algunos detalles aquí. ¿Cómo empieza la oración y por qué es importante? La oración empieza nuestro Padre o Padre Nuestro. Y eso es importante porque nuestras oraciones son dirigidas a Dios el Padre. Y esto indica una relación personal con Dios. Mateo 7:11 nos dice que si los padres pecadores saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas a sus hijos. Los padres pecadores, los padres malvados saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más Dios, el Padre Celestial. Y por eso dirigimos nuestras oraciones a Dios, el Padre. ¿Cuáles peticiones se centran en Dios? En cierto sentido, todas las peticiones se centran en Dios y tienen que ver con Dios, pero especialmente las primeras tres. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Estas peticiones se centran más en Dios. Y las peticiones que se centran más en nosotros son las últimas tres. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras deudas y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Entonces, ¿qué nos enseña esto acerca de la oración? ¿Cómo nos ayuda este patrón para orar? Pues una cosa que nos puede enseñar es a centrar nuestras oraciones más en Dios, a buscar primeramente los intereses de Dios y después nuestros intereses, después nuestros deseos y necesidades, pero buscar primeramente a Dios. Y como dice Jesús, buscar primeramente a Dios y a su reino y a su justicia. Entonces, este patrón que Cristo nos deja no es para repetir estas palabras exactas, no está mal, pero si realmente quieres repetir las palabras exactas de Jesús, debes hacerlo en griego, porque así lo tenemos. Jesús no nos dejó esta oración para orarlo palabra por palabra, sino como un patrón, una manera en que debemos orar y que debemos centrar nuestras oraciones más en Dios que en nosotros mismos. No debemos siempre estar pidiendo cosas para nosotros, sino también orar por la gloria de Dios, que santificado sea su nombre y venga su reino y hágase su voluntad. Y no solamente mi voluntad, las cosas que yo quiero. El libro también nos da algunas categorías de personas por las que debemos orar. ¿Por quiénes debemos orar? En Romanos 10:1 vemos la necesidad de orar por nuestra nación, por nuestra gente.
Dice Pablo, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Pablo oraba por los judíos para que conozcan a Dios. Y nosotros también debemos orar por la gente de nuestro país, de nuestro estado, para que conozca a Dios. Debemos orar por nuestra nación. Segundo, por las autoridades. Y esto vemos en 1 de Timoteo, capítulo 2. Y Pablo dice ahí, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Entonces, Dios quiere que sí, primeramente oremos por todos, pero específicamente por nuestras autoridades, por la gente que está en autoridad sobre nosotros, por los presidentes, los gobernadores, toda la gente que está en autoridad sobre nosotros. Debemos orar por ellos para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, dice aquí Pablo, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Debemos pedir por esas personas para que nosotros como creyentes podamos vivir en paz, vivir nuestra vida cristiana en paz en nuestro país. Y finalmente, la última categoría aquí son obreros o misioneros. Y Jesús dice a sus discípulos en Mateo 9, 37 a 38, a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Debemos orar por más obreros, por misioneros, que Dios envíe más personas para anunciar la buena noticia, el evangelio a los que no conocen a Dios. Una cosa que no está en la presentación, pero que pueden estudiar más después, en Efesios capítulo 3, versículos 14 a 21, tenemos un ejemplo que Pablo nos da de la oración, de una oración que él hace para la iglesia en Éfeso. También en Filipenses 1, 9 al 11, tenemos otra oración de Pablo para la iglesia en Filipos. Y en Colosenses, en otros libros, también vemos otros patrones de oración. Hay muchas cosas más de lo que vamos a ver en este estudio que podemos ver de la oración. Entonces, si quieren estudiar más después, hay otros pasajes que pueden estudiar. Una clave poderosa para liberarnos de la preocupación. Y este es uno de mis pasajes favoritos. Filipenses 4, 6 a 7. Nos dice esto, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No debemos preocuparnos. No se preocupen por nada, dice el texto. Por nada, nada. No tenemos que preocuparnos por nada. En vez de eso, dice, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. El agradecimiento también debe ser parte de nuestras oraciones y nos puede ayudar a liberarnos de la preocupación. Cuando nos damos cuenta de qué tan bueno Dios ha sido con nosotros, se va la preocupación. Si Dios siempre ha sido bueno con nosotros, no tenemos que tener miedo, no tenemos que preocuparnos. Podemos entregar todo a manos de Dios y dar gracias porque Dios siempre ha sido bueno con nosotros. Y la promesa de Dios, entonces, en el versículo 7, es que nos dará su paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos dará su paz, tranquilidad. No tenemos que preocuparnos, sino orar, entregar todo a manos de Dios. Y finalmente tenemos el ejemplo de María y Marta en Lucas capítulo 10. Me gusta mucho esta historia también y es interesante porque aquí vemos la misma palabra que encontramos en Filipenses 4:6, que es preocuparse. Y en esta historia, en Lucas 10, nos dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea
donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Tenemos un contraste aquí. La actividad de Marta y la de María. ¿Qué hacía Marta? Ella estaba ahí pues muy ocupada sirviendo a Jesús. Y eso es algo bueno, ¿no? Es bueno servir a Dios. Es bueno servir a Jesús. Pero, ¿qué hacía María? Nos dice el versículo 39 que María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. María no quería ayudar a su hermana, nada más quería pasar tiempo con Jesús. Quería estar con Jesús. ¿A cuál de las dos elogió Jesús y por qué? ¿A cuál elogió Jesús y por qué? No le dijo a Marta, muchísimas gracias por el servicio, Marta, eso es lo que yo quería. No. Jesús elogió a María. ¿Por qué? Porque Él dice que hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Muchas veces nos distraemos de lo que es realmente importante. El servicio a Dios sí es importante. Pero si no estamos teniendo una comunión con Dios, entonces realmente no importa nuestro servicio. La primera prioridad es sentarnos a los pies del Señor, escuchar su voz y hablar con Él. Y esto es lo que hacemos en la oración. Esta es una imagen de la oración y de pasar tiempo en la palabra de Dios. Escuchar a Dios y hablar con Él. Y quería compartir algo también que se me ocurrió esta semana y creo que estoy bien. Me avisan después si tienen otra idea. Le mencioné al pastor el lunes que platiqué con él que una idea que tengo es que para mí siempre ha sido difícil la oración y pienso que en parte es por mi personalidad. Yo no hablo mucho, solamente hablo porque soy maestro y tengo que enseñar, tengo que dar clases, pero aparte de eso no hablo mucho. Los que son mis amigos, mis familiares, cuando tienen una conversación conmigo, yo siempre soy el que habla menos. Siempre he sido así. No hablo mucho. Entonces, en mi relación con Dios, para mí es mucho más fácil leer y escuchar la palabra. Yo paso 45 minutos a una hora diario leyendo o escuchando la palabra de Dios fácilmente. Pero para orar 10 minutos me cuesta. Otras personas, me imagino, y me pueden decir después, otras personas tal vez hablan más. Las personas que hablan en las conversaciones con las otras personas hablan un 80 o 90% del tiempo y la otra persona casi no puede hablar. Tal vez su vida de oración es casi perfecta porque siempre están hablando y se les dificulta la oración porque hablan mucho. Me imagino que para algunas personas es así. Entonces, no se preocupen si les cuesta orar por mucho tiempo. No debemos poner un tiempo exacto que debemos orar cada día. Yo tengo la meta personal este año de orar 10 a 15 minutos diarios. Y tengo ahí mi lista en mi oficina de las cosas que estoy orando. Cada día tengo algo o alguien específico. Mi familia, mi trabajo, la iglesia, mis amigos, muchas cosas. Ahí tengo en mi lista. Y entonces eso me ayuda a enfocarme en la oración, porque si no me siento para orar y no sé qué decir, porque no hablo mucho. Entonces puede ser algo que también les ayude a ustedes. Si no hablan mucho, entonces pueden hacer una lista para guiar sus oraciones. O si hablan mucho, tal vez necesitan trabajar más en leer y escuchar la palabra de Dios. Porque las dos cosas son importantes. María en este pasaje se sentó a los pies
del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero probablemente le habló también. Y es parte de tener esta conversación con Dios. Una parte es escuchar y una parte es hablar. Algunas personas van a hablar la mayoría del tiempo. Van a orar por 45 minutos y solo leen la palabra por 5. Otras personas van a leer la palabra por 45 minutos y solo hablar por 5. No importa tanto el tiempo, sino que debemos orar. Tenemos que orar. La oración puede tomar muchas formas. Podemos seguir muchos ejemplos, muchos patrones en la Biblia. Lo importante es hacerlo, es empezar a hacerlo. Si queremos, pues, formar la vida de oración perfecta y queremos, pues, hacer la oración perfecta, nunca vamos a orar. Solamente tenemos que empezar a orar. No lo vamos a hacer perfectamente. Lo importante es orar, hacerlo. Tomar el tiempo para orar, para platicar con Dios y para acercarnos más a Dios. Es importante nuestra lectura y escuchar la palabra de Dios, pero también es importante la oración. Como mencionamos al principio, el Salmo 62:8 nos dice que tenemos que confiar en Dios y abrir nuestro corazón a Él, decirle lo que hay en tu corazón. Tal vez solo vas a hablar por 5 minutos o 10 minutos, o tal vez por 1 hora. No importa el tiempo, lo importante es hacerlo, orar, tomar tiempo para comunicarte con Dios y acercarte más a Él. Esta es la oración. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por el privilegio que tenemos de orar, de acercarnos a tu trono de la gracia. Y admitimos, Señor, que necesitamos siempre de tu gracia y de tu misericordia. Pedimos que nos ayudes a orar más, a ser más fieles en nuestra oración personal y con otros creyentes. Gracias por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén.